Amigos de Reconquista Network, feliz viernes, y el cuerpo lo sabe, viernes social, pero más importante, viernes Miguel Salinas, del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, trayéndonos lo más actual de lo que acontece en México, nada más y nada menos, mi Mejicles, hombre, allá, que para los que son asidos al fútbol, pues acaban de sufrir un descalabro, ayer me enteré, 3-0 en Uruguay, pero bueno, que eso no nos detenga, que eso no nos entristeza. Lo que sí, estamos contentos porque tenemos a Miguel Salinas y nos trae información que los medios se rehúsan a hablar, y muchos de sus paisanos, o sea, nosotros aquí en los Estados Unidos, o en otras partes del mundo, pero en especial los Estados Unidos, pues estamos muy agradecidos por la labor que hace Miguel, porque nos podemos enterar realmente de lo que está sucediendo allá en la madre patria. Bueno, Miguel, primero que nada, muy buenas tardes, amigos de Guadalajara, ¿cómo estás? Muy bien, querido Luis, muchas gracias por como siempre, invitarme a este programa, bueno, que ya hemos hecho y que a la gente le ha gustado a lo largo de este año, que ha sido, creo que, una buena combinación. Que siempre recibimos mensajes muy positivos de la gente que nos felicita por esta combinación. Y bueno, como tú bien dices, efectivamente, pues vamos a hablar de noticias que siempre nos dicen, bueno, pues nos están dando en la madre patria, ¿no? Entonces, sí. Estamos aquí siempre con la intención de actualizar la situación de nuestro país, sobre todo pues para la gente que está del otro lado en Estados Unidos, que siempre están con el deseo de conocer la realidad de México, que no siempre la tienen acceso a ella, y bueno, pues nosotros estamos aquí con esa intención de actualizarlos, ¿no? De cómo está nuestra bella nación mexicana tan sufrida. Sí, tierra de María, tierra de Guadalupe, algo tienes que sufrir por ese precio, mi querísimo México, pero bueno. Y por cierto, bueno, ya que hablaste de fútbol, yo la verdad no soy nada futbolero, ni mucho menos, pero pues la semana pasada, el domingo, se coronó aquí por tercera vez el Atlas, un equipo local de mucho arraigo en Guadalajara, y bueno, Margaritas. pues sí, y bueno, pues parte de lo que hizo el equipo, que me parece muy bien, pues fue ir a la catedral a ir a dar gracias y ofrecer el trofeo, precisamente porque pues es un equipo, digamos, de tradición católica, y lo mismo hicieron hace 6 meses, que se coronaron por ahí de noviembre o diciembre creo que del año pasado, sí, que tenían 70 años sin haber ganado ningún campeonato. Entonces, bueno, pues hicieron una misa de acción de gracias, lo cual me parece que es correcto y muy bueno, digo, positivo, sí, al final de cuentas, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahorita que digo, ya que estamos en temas futboleros, qué bueno que me acordaste. Uno en México, pues uno creció en Monterrey. No hay mejor equipo en Monterrey que los Tigres. Obviamente eso no es debatible. Digo, suena un equipillo por ahí, no me acuerdo muy bien, creo que se llaman los Rayados. No recuerdo, si alguien me lo pone en el chat por favor ahí. A lo mejor estoy equivocado. Creo que son de una liga llanera, algo así. Pero bueno, total, lo que voy es, los Tigres fueron eliminados por el Atlas. Y el Atlas es uno de los equipos también que siempre he tenido aprecio. Tengo familiares en Guadalajara. Y obviamente viven a la sombra del equipo que son las Chivas de Guadalajara, que es un equipo muy popular, el segundo más popular en México. Entonces es difícil, por así decirlo, destacar. Me llamó la atención que mencionaste esto, Miguel, porque, como tú dices, fueron misa, y en la misma semana, mi queridísimo Real Madrid, que es mi equipo preferido, por cierto, gana la Champions y se forma misa. Ahí estuvo Fiorentino Pérez y todos celebrando, dando gracias a Dios por la Champions, obviamente el torneo de clubes más prestigioso en el mundo, y lo gana el club más prestigioso del mundo, el Real Madrid. Pero me llama la atención que esa fue la acción. Yo no recuerdo, mis queridísimos Tigres, que hayan hecho eso, no estoy diciendo que no lo hagan, pero se me hizo un gesto muy bonito, muy importante, el que este club, o ambos clubes, lo hayan hecho. Pero bueno, felicidades, enhorabuena a los dos, felicidades al Atlas por el bicampeonato, un saludo a todos los atlistas, a las margaritas del Atlas, como se les conoce también, allá a la Perla Tapatía. Miguel, antes de comenzar, porque tenemos muchos temas, deja nada más dar un agradecimiento a todas las personas. Primero, me han estado, como no tienes una idea, Miguel, preguntando sobre tu pasta dental, y se lo voy a poner aquí en pantalla de voladita. Pueden encontrarla en diferentes establecimientos. ¿Cómo le haces? Muy sencillo. Dale clic en la descripción del video. Ahorita vamos a estar hablando de ellos al final, para la gente que quiera más información, pero ahí tienes algo de pura entrada para que vayas consiguiéndola a todas las personas. Gracias por apoyar a Miguel con todos estos productos. También, obviamente, nos puedes echar la mano suscribiéndote a nuestra comunidad de Patreon. Gracias a esas contribuciones llevamos a cabo este tipo de programación. Programa muy, por cierto,
muy querido a la dupla mexicana. Te mandan saludos, por cierto, aquí una iglesia que se llama Mater Dei, que es una iglesia de la Fraternidad de San Pedro, la FSSP. Aquí en Dallas, una de las dos que hay en el Metroplex, la otra es San Benedicto. Mater Dei está en Dallas, San Benedicto está acá al norte de Fort Worth, pues es una área metropolitana muy grande, entonces les encanta el programa que haces, Miguel. Te mandaron saludos, ahí los de Mater Dei, misa en latín, y un abrazo muy especial. También, obviamente. San Pedro, dices, allá de. Sí, aquí en Dallas. Hay pues también de San Pío, pero no es el de San Pedro. No, diles que yo soy feligres acá de la Fraternidad de San Pedro, de Guadalajara también, y que me da mucho gusto que ellos estén contentos con este trabajo que hacemos para gloria de Dios. Sí, están muy me dijeron que les gusta mucho el show que haces y todo. Pues ahí te siguen. También, por cierto, nos puedes echar la mano suscribiéndote a nuestro canal Reconquista, donde dice Join, ahí lo ves en pantalla. Eso nos ayuda, es el equivalente de Patreon, pero de YouTube. Cualquiera de las dos opciones que escojas es buena, ¿ok? Para nosotros nos echa la mano igual. Y nos ayudas, como siempre, compartiendo. Y lo más importante, sobre todo, en tus plegarias, en tus rosarios. Y ya lo saben, a Miguel, suscríbanse al Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Miguel, de voladita, 2-3 minutos, ¿qué tenemos en el boletín esta semana? Bueno, pues lo que hemos estado publicando a lo largo de la semana, videos, el único que hemos subido pues fue el que hicimos contigo la semana pasada. Hemos tenido una semana muy ajetreada y bueno, la verdad también agradeciéndole a la gente que de verdad nos ha llegado muchísimas solicitudes de que quieren nuestra pasta en muchas partes del país, precisamente a raíz de este programa, lo cual les agradezco. Y bueno, pues hemos estado pues trabajando en nuestra labor editorial, no de videos, pero sí en producir la revista que tú también recibes 2 o 3 veces por semana y bueno, pues ahí pueden tener toda la actualización de muchos de los temas que estamos tratando aquí contigo. Sí, para que no se lo pierdan, suscríbanse, por favor. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Para todas las personas que nos están siguiendo, ya me están llegando comentarios, dice que soy rarísima. No recuerdo si eran los Rayados, María. No recuerdo. Voy a hacer memoria porque la de verdad es difícil con equipos chicos que uno le ponga atención. O sea, uno está acostumbrado a la grande. Pero bueno, nada, te mando un abrazo. Vámonos ahora sí al tema. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos esta semana, Miguel? Pues mira, yo creo que desgraciadamente este programa, aunque tratamos de hacerlo lo más agradable posible, porque generalmente tratamos temas muy pues, fuertes y normalmente negativos, pues en esta ocasión casi todos los temas desgraciadamente van a llevar ese sello, ¿no? De que son temas pues negativos, pero bueno, pues tratemos de pedirle a Dios que su misericordia se apiade de nosotros. Mira, esta semana yo creo que el peor de todos los temas que hemos tenido fue que se aprobó en Baja California el aborto. Es el 9º estado en México que aprueba el aborto hasta las 12 semanas. Válgame. Incluso, fíjate, bueno, aquí se le conoce a Baja California como Baja California Norte. Y, o sea, si tú dices, si estás en Baja California y dices, esta es Baja California Norte, te apedrean, ¿no? Para ellos Baja California es Baja California nada más. Y la distinción es Baja California Sur. O sea, yo cuando iba en la escuela, pues aprendí Baja California Norte y Sur, pero ellos nada más es Baja California y Baja California Sur, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de Baja California, lo que nosotros seríamos o consideraríamos norte, ¿no? Ajá, Tijuana y Mexicali y todo eso. Exactamente, así es. Bueno, pues aprobaron ahora precisamente gobernado por Morena, pues pues el aborto ahí en el Congreso local y eso va a traer consecuencias inimaginables, ¿no? Ya la violencia en el país desatada como nunca. Estamos viendo que es consecuencia precisamente de estos portales al infierno que se abren con este tipo de crímenes que claman a la ira de Dios y a la justicia divina. Fíjate, además, y conectado con esto, otro tema que quiero tocar contigo, bueno, este fue el primero y quiero de ahí pasar al siguiente porque están conectados, o sea, se ha estado reportando recientemente, aunque no es un fenómeno nuevo, pero se ha estado reportando gráficamente, incluso en videos que han estado circulando a través de las redes sociales, un fenómeno en el cual se han involucrado, han caído ya las redes de los narcotraficantes, es decir, estos delincuentes que se dedican al tráfico de drogas, pues ahora no se han conformado solamente con asesinar a diestra y siniestra como lo han hecho durante muchas décadas y de ahí pasaron
a la ritualización. Eso yo creo que tú ya lo habías escuchado, ya lo habíamos comentado quizá en alguna parte, sí. Pero ahora han pasado a un grado todavía más perverso, más retorcido, ¿no? De putrefacción humana, que es el canibalismo. Están ahora recurriendo a estas prácticas de canibalismo ritual, que al final de cuentas es exactamente lo que se veía en México cuando llegaron los españoles. O sea, no en México general, sino me refiero, por ejemplo, a los aztecas y específicamente a la clase dominante, a la clase sacerdotal. No es que todo el pueblo fuera caníbal, la gente en general no tenía acceso a la carne, pero las clases gobernantes y sacerdotales que eran totalmente gnósticas y chamánicas, etcétera, ellos sí recurrían a esta práctica diabólica del canibalismo. Esos rituales que nos reportaron pues las reseñas de Bernal Díaz del Castillo y otros, de que se sacrificaba en la parte más alta de las pirámides a las víctimas, que se les sacaba el corazón y aún latiendo se lo devoraban. Eso mismo están haciendo ahora los narcotraficantes, exactamente igual. Entonces, esas prácticas diabólicas se desterraron con la aparición de la Virgen de Guadalupe, y yo creo que esto solamente va a poder ser desterrado de México otra vez a través de la intervención e intercesión de la Virgen de Guadalupe. Ella desterró las prácticas del paganismo y de los sacrificios humanos, y ahora que han regresado, ¿por qué? Bueno, pues yo creo que en parte pues por todas las puertas, como ya mencionaba, que se han abierto en el infierno para que se haga una infestación demoníaca en México como nunca antes la habíamos tenido, a raíz del aborto, y que ahora estos grados de violencia lleguen a un punto ya de satanismo como no lo habíamos visto también, pues yo hacía muchísimo tiempo, siglos incluso, pues ahora estamos cayendo en estas prácticas espantosas, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en una situación terrible, y además, y esto lo vamos a abordar un poco más adelante aquí en el programa, pero todo esto cobijado, todo esto que acabo de decir, tanto lo del aborto como lo de esta violencia irracional y diabólica del narcotráfico, todo propiciado, auspiciado y protegido por el mismo presidente López Obrador, que se ha dado todo tipo de opciones o de oportunidades para mostrarse como un aliado de las fuerzas de narcotráfico, y de eso vamos a comentar un poco más adelante. Pero también, si me lo permites, la semana pasada, ¿te acuerdas que el último tema con el que cerramos el programa y que yo comenté que íbamos a abordarlo ya de manera más amplia en este programa, era precisamente, y relacionado también con el narcotráfico, que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa ahora controlan prácticamente todo el negocio de la pesca legal e ilegal en México, y también de la exportación y tala de maderas preciosas que se están enviando a China, como ya lo habíamos comentado la semana pasada, y que China está pagando con precursores químicos como el fentanilo para que los cárteles puedan producir drogas que a su vez van a estarse exportando hacia Estados Unidos. O sea, este círculo vicioso literalmente entre el narcotráfico y China, y cuando digo China me refiero a pues, gente privada, del mundo privado, pero también yo me imagino, y debe de ser así, protegidos también, incentivados por las autoridades chinas que les permiten este negocio ilegal, obviamente, ¿no? Entonces, fíjate, en muchas regiones del país de México, los pescadores tienen prohibido sacar producto del mar si no cuentan con el aval, digamos, del narcotráfico, o incluso las células de narcotráfico los amenazan para que tengan que sacar ciertas especies que saben los pescadores que están prohibidas y que están protegidas por el medio ambiente, o sea, por las leyes del medio ambiente, y ellos los tienen que sacar a riesgo de su propia pues, libertad, ¿no? Porque si los cachan, pues los meten a la cárcel. A ellos sí, a los narcotraficantes no, por supuesto, ¿no? Y los venden, pero además, fíjate, las pescaderías, o sea, cualquier negocio que venda pescado, también están siendo ya obligados por las células del crimen organizado a comprarles a ellos el producto. ¡Wow! Es decir, ya no es como antes de que llegaba un pescador, sacaba su producto del mar y lo ofrecía a estos negocios que eran los intermediarios para el consumidor final. Pues ahora
son los narcotraficantes los que están obligando a las pescaderías y a los restaurantes de mariscos a comprarles a ellos directamente el producto al precio que por supuesto ellos le quieren poner. Ah. Pero esto es algo, pues yo creo que muy grave, porque la verdad es que, digo, China siempre se ha destacado por hacer todo tipo de ilegalidades a nivel mundial. Eso ya lo sabemos desde hace décadas, ¿no? Pero el hecho de que ahora, pero además, fíjate, no solamente China está liderando el mercado en México, ¿no? De especies, de productos del mar, sino de todo tipo de especies, incluso jaguares de Chiapas, o sea, especies que están protegidísimas. Wow. En China se ha generado un mercado negro de especies exóticas para llevar de manera, por supuesto que ilegal, a su país, y que lo están pagando muy bien. Entonces, ahí es donde se ha conjuntado la parte que mencionaba de la tala de árboles, en el caso, por ejemplo, de Chiapas o de algunos estados del sur, como Tabasco, donde se dan maderas preciosas de manera muy abundante, o incluso Michoacán, y que están siendo talados y sacados, digamos, puestos en el mar o en la frontera para que desde ahí China se encargue de llevarlos a su país, ¿no? O sea, pero todo esto se hace de manera ilegal, por supuesto. Incluso otro sector, desgraciadamente, que ha tomado el control completo, las células de narcotráfico, como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa, es en la agricultura. En Michoacán, por ejemplo, muchos cultivos están siendo controlados por por estos cárteles, incluyendo, por ejemplo, la siembra del aguacate, que es tan cotizado ahorita a nivel mundial, y que ellos han encargado de detener, digamos, contenedores con este producto para elevar su precio, y los productores están impedidos a poderlo comercializar libremente porque están amenazados. En fin, es una situación espantosa la que estamos viviendo, como el narcotráfico ha ido tomando cada vez más y más sectores ya no digamos, pues de la actividad ilícita, que ese es pues obviamente su fuerte, sino ahora también de sectores de la economía, o sea, de la economía legítima, legal, ¿no? Como puede ser la pesca o la agricultura o la maderería. Pues ahora ellos han ido tomando estos sectores, ¿no? Arropados, protegidos, promovidos incluso en asociación con el gobierno de López Obrador. Como nunca antes, los cárteles del narcotráfico están teniendo poder ahora y una impunidad como no la habían gozado jamás. Así que esta es una situación verdaderamente espantosa. Curiosamente, ahorita que mencionas esto, Miguel, y agrégale el factor del aborto y el ritualismo, realmente está pesada la combinación, como tú dices, haciendo referencia a nuestra Santísima Virgen María. Y curiosamente, vemos, por ejemplo, imágenes de María, por desviarme del tema, donde ella está pisando a esta serpiente. Una vez tú hiciste una referencia, ahorita hablando de serpientes de voladita, y seguimos con el tema. Tú una vez hiciste una referencia sobre el escudo del lábaro patrio, o sea, el águila devorando la serpiente, que sabes que tiene la referencia a los aztecas cuando llegaron ahí. Y ahorita está en el escudo. ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo conforme va avanzando lo que hoy se conoce como México, ya una vez independiente de la madre patria, empiezan a poner cada vez más la serpiente encima del águila, al lugar de que tener el águila encima de la serpiente, o sea, como que la serpiente dominando? Y esta temática la estamos viendo cada vez más presente, esos rituales antiguos. Los aztecas tenían obviamente mucho tipo de esculturas de esa índole, etcétera, etcétera. Y no es de sorprender que se esté tratando de cobrar ahorita con intereses el enemigo en la tierra de María, que es México, precisamente por eso. Ya tenemos como lo veas ahí. Sí, totalmente. Bueno, pues esta es una lucha, nosotros siempre lo hemos dicho aquí en este programa y nos queda muy claro, y yo creo que la gente que hace favor de vernos cada semana lo tiene igual de claro. Esta es una lucha espiritual que se refleja en el mundo material. López Obrador no es más que un peón de este juego de intereses. Él está sirviendo al mal, por supuesto, pero no es la fuente del mal. Él, por supuesto, simplemente es un peón, es un servidor de estas fuerzas obscuras que han ido tomando cada vez más preponderancia aquí en México, y nuestra victoria, por decir algo, contra estas fuerzas del mal, pues no la vamos a tener echando a López Obrador de la presidencia. Esa no es el final del problema. El final del problema es desterrar las prácticas
que han permitido que una gente como él llegue a este lugar. ¿Cuáles son esas prácticas? Bueno, pues una sociedad que está podrida hasta el tuétano de pecado, que permite todo tipo de prácticas aberrantes. Este mes tú sabes que es el mes del orgullo, ya sabes de qué, que es una práctica absolutamente contraria a las leyes de la naturaleza. Pues es obvio que nos estamos acarreando pues todo tipo de calamidades, eso no debe de extrañarnos. El asunto aquí es que nosotros como sociedad debemos de defender lo que hemos recibido como la herencia más rica, que es nuestra formación católica, y los valores y los principios y pues toda la riqueza que nos ha heredado la religión cristiana, para hacer una sociedad mejor. O sea, eso es lo que creo que debemos de hacer y ceñirnos precisamente a eso que nos ha quedado tan claro y marcado en el catecismo de la Iglesia durante tantos siglos, y que es el camino al éxito. Nosotros que en este mundo estamos tan deseosos de alcanzar el éxito, bueno, pues el éxito se alcanza con la vida eterna, con la salvación. Ese es el verdadero éxito, ¿no? Todo lo demás es circunstancial. Así que hay que buscar primero ese éxito y todo lo demás pues ya vendrá como consecuencia, ¿no? Ahora, es en efecto, y ahora para la gente que lo está viendo en México, recuerden Guadalupe, o sea, Tierra de María. Estas imágenes que ven nuevamente es la Señora de Guadalupe, son diferentes imágenes, pero ponen a María pisando a la serpiente, y eso es parte de nuestra esperanza, porque esto viene del Génesis, no es para hacer una clase exegética ni nada, pero recuérdense en Génesis 3:15, donde una vez que entra el pecado, le dice Dios, enemistad pondré entre ti y la mujer y tu linaje y su linaje, y dice Dios, él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Calcañar es como el talón, la parte trasera del pie. Pero una de las traducciones más, yo no soy muy fan de hablar de traducciones, ¿no? Porque pues, obviamente ese es otro tema, después lo discutiremos, pero es la serpiente esperará a que se le pise la cabeza con el calcañar. Hay varios tipos de traducciones dependiendo del contexto, las traducciones no son exactas, pero lo que voy es esto. Cuando vean que México se está poniendo duro y todo, recuerden que es la tierra de María, y María desde ahí pisará, o sea, el mal, pero pues hay que recurrir a ella, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Pero bueno, así es. Vamos a seguirle, ahora sí, Miguel. Tengo aquí un tema que te quiero, bueno, dos. Tú vas a escoger. Primero, voy a escoger yo, ahí está. Andrés Manuel López Obrador presume que es el segundo presidente con mayor aprobación en todo el orbe, incluso si me apuras en la galaxia entera, papá. ¿Cómo la ves? Mira, estas son cifras, siempre son cifras que ha manejado López Obrador y todo su equipo de propagandistas, ¿no? Se confunde muchas veces lo que es la popularidad con la aprobación, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque efectivamente cuando uno dice, aunque ahí se refiere a aprobación, tiene uno que ver exactamente qué métrica utilizaron, de cuándo es la encuesta, y bueno, muchos factores, ¿no? Lo están sacando, ¿por qué? Porque hoy es viernes, pasado mañana domingo va a haber elecciones en 6 estados de la República. Él lo tiene uno que entender como un acto de campaña deliberado para que vea la gente, los votantes que aún no han decidido por quién van a votar, que él es la mejor opción. O sea, él no va a estar en las boletas, obviamente, pero su partido y sus representantes sí. Entonces, esto es un acto de campaña deliberado, ¿no? Ahora, la realidad, que siempre pues es tan inflexible, ha demostrado que todas las políticas y los actos y los proyectos que ha emprendido López Obrador, todos han terminado en un rotundo fracaso. Eso no, ya aquí nos hemos encargado cada semana de ir documentando de uno por uno cada cosa fracasada que ha representado el gobierno de López Obrador. Para mucha gente, pues está muy claro que él está simplemente tratando de engañar nuevamente a la población, a los votantes, de que él está haciendo un buen papel como presidente, pero la realidad es que no es así. El presidente Modi, que tú mencionas, pues es el de la India, es el país más poblado del mundo, creo que ya superó a China. Pero si tú preguntas, bueno, pues las condiciones de vida en la India, a ver si realmente la población está muy contenta con el presidente, pues no sé, ahí sería cosa de preguntarles, ¿no? Pues también, mira, si se hiciera una encuesta en Cuba, yo te apuesto que el presidente más popular sería Canel, ¿no? No, Canel, o sea, el actual. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay libertad de expresión, es decir, la gente va a votar por lo que el régimen diga. Eso no significa que eso sea real ni que
la gente viva bien. Así Sí. que hay que tener mucho cuidado porque esto que está haciendo López Obrador, pues es parte de su campaña que ha llevado a lo largo de estos años, de tratar de demostrar que con encuestas él puede demostrar que ha sido un presidente eficaz, aunque la realidad se ha encargado de desmentirlo en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí, obviamente, y es manera de, como tú dices, hacer propaganda, hacer campaña, que evidentemente tiene un efecto, o sea, funciona, si no, no lo estuviera haciendo, Así es. a diferencia de otras cosas, obras públicas, pero bueno. Claro. La otra cosa que quiero que nos expliques, mi queridísimo Miguel, es, hay una persona que salió a la luz en la vida pública mexicana, pues lo reviven así como el niño que canta ahora el Movimiento Naranja y otras canciones, a un personaje político de mucho antaño, mucho antaño. Quiero que nos expliques a esta persona en pantalla que se llama Porfirio Muñoz Ledo, para la gente que no conoce o ha escuchado su nombre. Para los que se han escuchado, bear with us, como dicen en inglés, o sea, ayúdenos, aguántenos tantito. Para todas las personas, haznos el favor, primero, danos el contexto, quién es esta persona, y dos, por qué está en las noticias actualmente. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo es un político, como tú bien dices, de muy, muy larga data, es decir, nosotros conocemos a los políticos ya de muy antaño como dinosaurios, ¿no? Así se les conoce aquí en México. No sé si es un término que se utiliza en otros países, pero aquí en México se les conoce como dinosaurios. O sea, haciendo como esta referencia que son muy antiguos. Bueno, pues si tenemos dinosaurios en la política, Muñoz Ledo se le podría llamar como un arcosaurio, es decir, un ancestro de los dinosaurios, ¿no? Es un dinosaurio que proviene del periodo geológico conocido como el Priásico, ¿no? Sí, ahí no, estuvo. no el Triásico, sino el Priásico. Bueno, resulta que Porfirio Muñoz Ledo fue un estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de México, ganó una beca para irse a estudiar a Francia. Él estudió en Francia, en la Francia comunista, obviamente. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, en la época de los 50, 60, él allá abrevó toda la doctrina de la izquierda comunista socialista francesa. Ándale, ponía tosca. Y después vino aquí a México a poner en práctica toda esta idea. Él llegó a ser secretario de Gobernación en el periodo de Luis Echeverría Álvarez. De 1970 a 1976 fue secretario de Gobernación, es decir, era el segundo al mando de la presidencia. Exactamente eso es decir, como el vicepresidente, para que se den una idea. Como el vicepresidente, así es. Bueno, y él pensó que iba a ser él fue de los presidenciables precisamente en el 76 y él pensó que que tenía posibilidades de llegar a ser presidente en el 76. No fue así. Y en el 82, en el periodo del 76 al 82 también tuvo otros cargos, creo que fue secretario de Educación por ahí. Y luego fue, a partir de 1988, él rompe ya con el sistema del PRI. En el 1987, ya que estaba tan desgastado el modelo y el sistema político mexicano, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, a quien vemos en la imagen, forman el Frente Democrático Nacional, que era como un ala disidente dentro del PRI. Estamos hablando de 1987. Esto era con la intención de que en 1988, que iba a haber elecciones en México, ellos, de ese Frente Democrático Nacional, surgiera una figura de la izquierda mexicana tradicional, por decirlo de alguna manera, que compitiera contra el candidato oficial del PRI. Pero resulta que en ese contexto surge una figura que realmente logró atraer a todas las fuerzas sociales y políticas mexicanas que querían impulsar una candidatura verdaderamente independiente y de oposición en torno a la figura de Manuel Cloutier, mejor conocido como Maquillo, un empresario de Coahuila o de Chihuahua, no recuerdo exactamente cuál de los dos estados del norte del país, un empresario muy próspero, y que él lanzó su candidatura y que tuvo gran arrastre, tuvo un impacto muy grande, y el mismo PRI lo vio como una verdadera amenaza ante su sistema, y por eso fue que ellos mismos trataron de impulsar hasta cierta medida
la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas con la intención de que le quitara votos a la candidatura de Manuel Cloutier. Al final de cuentas, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que iban en la misma fórmula, representaban a la masonería priista de todos modos, y Manuel Cloutier no. Entonces, cuando llegan las elecciones de 1988 y el que era en ese momento secretario de Gobernación, que es el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, fue el que planeó esta famosa caída del sistema, la primera vez que se computó, es decir, que se contó con computadora las elecciones, una votación en México, pues fue él el responsable de que se cayera el sistema porque Manuel Cloutier iba pues encabezando la votación y lo hicieron pasar como que era Cuauhtémoc Cárdenas el que iba ganando y que tiraron el sistema para que quedara en segundo lugar. La realidad es que el que iba en primer lugar era Manuel Cloutier y el candidato del PRI seguramente iba en segundo o en tercer lugar. No lo vamos a saber nunca, pues precisamente porque para eso hicieron esta caída del sistema. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo, después de esta situación, forma un nuevo partido político con el aval de Carlos Salinas de Gortari, que fue el PRD, el partido que congregó, concentró todas las fuerzas de izquierda del país y que representó las peores causas para nuestro país, obviamente, ¿no? Entonces, claro, ahí estuvo Porfirio Muñoz Ledo. En el año 2000, él renuncia al PRD y brinca a otro nuevo partido, no me acuerdo cuál fue en ese momento, creo que Convergencia, uno de esos, un partido circunstancial, y se lanza como candidato a la presidencia de la República junto con o en contra de Vicente Fox, de la Bastida y de Cuauhtémoc Cárdenas. Al final acaba uniéndose a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas y pues no, obviamente no consiguió absolutamente nada. Después se quedó en un cargo, si no mal recuerdo, no sé si con Vicente Fox, precisamente en el año 2000, fue el embajador de México ante las Naciones Unidas y ahí estuvo todo el sexenio. Después lo mandaron, creo que de embajador a Francia. Y finalmente él se sumó por ahí del 2006, ya que termina, 2006, 2007, ya que termina el periodo de Fox, se suma a los esfuerzos de López Obrador para llegar a la presidencia la primera vez. Y de ahí lo ha seguido a lo largo de toda su campaña de ambición para alcanzar la presidencia y es de los fundadores por ahí del 2012 de este partido que ahora se ha convertido en un cártel delictivo de intereses políticos, mejor conocido como Morena. Entonces, él es de los fundadores, llegó en el 2018 como diputado federal por Morena y fue nombrado presidente de la mesa directiva en San Lázaro, en la primera sesión ordinaria, que fue por eso él el que le impuso la banda presidencial a López Obrador, que es la imagen que estamos viendo en este momento en la pantalla. Sí. Este hombre de la corbata amarilla, él es Porfirio Muñoz Ledo, y bueno, pues ha sido un crítico siempre del sistema político mexicano, es un gran intelectual de izquierda, ¿no? Yo no comparto con él prácticamente nada de su postura, pero pues sí es de destacarse que es un hombre que conoce bastante bien, que ha leído mucho, que ha escrito muchísimo sobre el Estado de Derecho, etcétera. Bueno, pues este hombre, ya que recorrimos toda esta historia, que viene de la izquierda más dura, ¿no? Y radical, sí. Pues resulta que ahora se ha convertido en uno de los críticos más severos de López Obrador. Ya lo había hecho varias críticas fuertes, pero la que hizo el día de ayer en una conferencia de los partidos políticos de Latinoamérica, pues dejó a todos boquiabiertos. A mí me tocó escucharlo, no se le entiende mucho porque ya tiene 88 años, entonces, además de que siempre ha tenido problemas como de alcoholismo, se le consideraba, es un cliente VIP, ¿no? De las destilerías de whisky, ¿no? De todo el mundo, entonces, creo que tiene así como crédito abierto, ¿no? Para consumir whisky porque se le considera pues un gran consumidor, pero el asunto es que yo no sé si por esta situación de su edad, pero no se le entiende mucho lo que dice, pero de lo que sí se le entendió fue precisamente que él dijo que López Obrador tenía una alianza con el narcotráfico y que pero ya abierta, ¿no? Dijo, el gobierno actual se ha convertido en un narcoestado, ha convertido a México en un narcoestado,
López Obrador tiene una alianza abierta con el narcotráfico y man. se la va a querer heredar a quien lo suceda en la presidencia en el 2024, pero este es algo que no se va a poder heredar, es decir, este pacto de impunidad y de alianza contra las fuerzas del mal, y el tratar de heredar y que no sea heredable va a provocar una crisis social muy grave en México. Órale. O sea, este no es un crítico derechairos, como a veces quieren poner en los comentarios, fascista, lo que guste, o sea, esto viene de la misma izquierda, y no la izquierda, como decía, moderada, que para honestamente ser izquierda ni siquiera es moderada, o sea, ya es extremo, pero es de lo más radical esta persona que sin cuestionamiento alguno es declarado izquierdón, zurdo, amando poder liberal, Claro. y ha apoyado las causas de la izquierda mexicana, entre ellas llevar la presidencia a López Obrador, fue fundador de Morena, como tú lo dijiste, para que esta persona tan allegada, tan arraigada al campamento de Andrés Manuel, por así decirlo, sí. se atreve a decir eso tan abiertamente y públicamente y de una manera casi tajante, pues ya son palabras mayores, Miguel. Por supuesto, así es. O sea, esto es algo que hay que tomarle mucho en cuenta porque es una crítica certera, es una crítica que da en el corazón precisamente de esta alianza perversa de López Obrador con las fuerzas del narcotráfico, precisamente porque esta semana lo que más se ha dicho y comentado en los medios es que esta elección del domingo próximo va a estar tomada totalmente por las fuerzas del narcotráfico que van a operar para que gane Morena. Ya lo hemos visto el 6 de junio del 2021, cómo los cárteles de narcotráfico llegaron a muchas casillas electorales a tomar el control para darle el triunfo a Morena. Eso sucedió en Sonora, en Sinaloa y en muchos estados del norte del país. Bueno, pues ahora lo vamos a ver otra vez, esta operación de balas por votos, ¿no? Es decir, donde se van a llenar las urnas con votos manchados de sangre, por supuesto. Entonces, esta crítica de Porfirio Muñoz Ledo, pues de verdad es que es devastadora. Ojalá que tenga un impacto y que sea escuchada, como me imagino que así lo va a hacer en Estados Unidos. Pero además, fíjate, déjame comentarte algo más. Yo, a lo largo de esta reseña que te acabo de hacer de Porfirio Muñoz Ledo, estuve mencionando a la par de él a otro personaje, que es Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México de 1934 a 1940, el presidente que introdujo en México por primera vez el comunismo, el socialismo y la educación, ya sabes, ¿no? Comunista, bueno. Laica y todo, sí. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, que también es otro personaje de la ultraizquierda, que también es fundador del PRD, ya hice toda la mención ahorita, también hizo una crítica severa y dura contra López Obrador, también esta semana, donde él dijo que se privilegia la improvisación en el gobierno de López Obrador y que López Obrador no tiene ningún proyecto de nación. O sea, dice que en este gobierno de la 4T, pues simplemente todo se está manejando de manera tan absurda, tan sin conocimiento y con tanto rechazo a la ciencia y a la tecnología, que los resultados que están dando pues son previsibles. Por eso que todo está llegando al fracaso. Para ellos, por supuesto, su preocupación, más allá de que fracase López Obrador, que no les importa, es que está quemando, según la óptica de ellos dos, pues el proyecto de izquierda que ellos quisieran encabezar en México, ¿no? O sea, no es tanto que les preocupe ni México ni nosotros, sino que está quemando a la izquierda como un proyecto fracasado de gobierno. Eso es lo que a ellos les preocupa. Bueno, pues digo, eso ya es obvio, no sé por qué. Como diría Vicente Ferrer, bueno, lo dejo que vean el programa que hicimos una vez más con él. Oye, antes que me olvide, Andrés Manuel respondió ante la crítica de Muñoz Ledo, y esto estoy viendo en el grupo Reforma, en el Diario del Norte, y es que tiene el Reforma en México, el Mural en Guadalajara y el Norte en Monterrey. Dice, según la nota del Reforma, que Andrés Manuel atribuyó esa acusación a la de cuenta que la tomó muy a la ligera y dijo, no, hombre, pues se debe a la edad, o sea, la vejez, haciendo alusión a la vejez de Porfirio. No le hagan caso, ya está viejillo, por así decirlo. Claro, pues es que no tenía argumentos para desbaratar lo que había dicho, por supuesto. O sea, lo hizo quedar tan mal que lo único que le quedó a mano, pues es decir lo que todo el mundo dice de él mismo, que padece una demencia senil prematura, porque López Obrador no tiene edad para tener demencia senil, pero la tiene ya
absolutamente, Marc. Y hablando de demencia senil, ahorita que me acordé del tema, me acordé de cierto presidente que gobierna un país que está entre Canadá y México. No sé si tú por ahí lo has visto deambular, ¿no? En una casa blanca que está ahí rodeada de Bermudas, jardines. creo, sí, Ándale, no sé. bueno. Haití, Pues no resulta sé. que este personaje casi le suplicó, le rogó a López Obrador que fuera a la cumbre, a pesar de que él había amenazado de no ir a esta cumbre que se va a llevar a cabo el próximo miércoles en Los Ángeles, la Cumbre de las Américas. Yo creo que la insistencia de este señor de que vaya López Obrador, me imagino que, pues es que haber dicho, oye, no, es que si no viene, qué aburrición, ¿de quién nos vamos a reír? O sea, ¿quién va a ser la botana? Me van a agarrar a mí, de yo voy a bajada, hacer ¿sí? la burla de todos, pues mejor que venga el experto en hacer el ridículo, ¿no? Que sea López Obrador y mejor que se burlen de él a que se burlen de mí. Entonces, no sabemos todavía, yo creo que ya la presión es demasiado fuerte para que López Obrador vaya. Si no va, yo creo que se estaría dando un tiro en la sien políticamente hablando, porque el hecho de que Biden insiste en que López Obrador vaya, me imagino que obedece simplemente pues para ponerlo en una situación, yo creo que incómoda. No me imagino que sea porque lo quiera tener ahí, por supuesto, no le interesa de aliado, ni de amigo, ni de socio, ni de nada. Simplemente yo me imagino que lo quiere poner en una situación incómoda y para eso es que quiere e insiste que vaya, ¿no? Sí, sí. De hecho, Ken Salazar dice que está Estados Unidos trabajando en invitaciones en la cumbre, curiosamente. Ha estado muy interesante los roces que ha habido entre este gobierno, entre ambas administraciones, si sepas. O sea, no han sido, en teoría deben de haber sido las mejores relaciones que hubieran podido haberse dado y al contrario, no está cuajando, ¿verdad? Aquí la situación. Y evidentemente, fíjate lo que me suena, Miguel, y puedo estar equivocado, que se le está saliendo todo el control a Andrés Manuel. O sea, ya los mismos militantes radicales de izquierda le están dando la espalda, como que han de estar viendo que el barco se está hundiendo o algo, y dicen, no, ¿sabes qué? De una vez me curo en salud, para cuando, y ojalá no se dé, por cierto, explote, ellos puedan decir, yo lo denuncié, yo me desaforé, o sea, yo no estuve aliado con él, yo lo denuncié en su momento, a mí no me embarren en ese barco hundido. Como decimos en México, ya están tendiendo la cama. Así es exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que le espera una situación bastante compleja, complicada a López Obrador. Cualquiera de las dos, o sea, le cerraron el paso de una manera, creo que bastante inteligente. Si no va, les va a dar pretextos para tomar represalias, pero si va, seguramente le van a hacer pasar un mal rato. Entonces, de cualquier manera, creo que López Obrador va a salir perdiendo, de todos modos, porque si va, lo van a hacer quedar mal pues como alguien que realmente se dejó doblegar, como ya lo demostró Donald Trump, porque aunque sea con invitación especial y lo que tú quieras, él dijo, no voy y no voy. No sé si tú te acuerdas de un personaje como, digo, no sé si lo recuerdes, ¿no? Pero porque eres mucho más joven que yo. Pero había un programa cómico en México en los 70s que se llamaba Los Polivoces. Sí, o sea, Bueno, no me tocó verlo, pero sí sé cuál es. ok, bueno, en uno de esos personajes era don Teofilito y Andovas, que era un viejito que su frase célebre era decir que no iba a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, dice, no, pues vamos a ir a tal lugar, y él decía, no voy y no iré, y en la siguiente escena ya aparecía en el lugar donde había jurado que no iba a ir. Bueno, así, exactamente así está López Obrador, igualito, va a decir, no voy y no iré, y lo vamos a ver la próxima semana seguramente ahí sentado en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el asunto y yo creo que lo van a hacer quedar bastante mal, ¿no? Sí, en efecto. Oye, me gustaría preguntarle a Edwin o a algún amigo venezolano si ve algún patrón similar con lo que está haciendo Andrés Manuel, con lo que yo con Hugo Chávez, no sé, ahí me lo pongan en los comentarios. Vamos a seguir, Miguel, porque si no, Okay. se me acaba el tiempo de bolita. Gracias a los comentarios, por cierto, y a las contribuciones. Mi queridísimo Tom, gracias por la contribución en Super Sticker, y así como él, tú también lo puedes hacer en el Super Chat, y nos echa la mano llevando a cabo este programa. Dice, ¿por qué, por cierto, dice en comentario, ¿por qué el gobierno permite a todo esto a los delincuentes? ¿Porque ellos ya dominan todos los sectores del país? Pregunta Ana. Bueno, sí, bueno, les ha permitido porque los necesitó, porque fueron quienes le financiaron su campaña desde el año 2006, es decir, les debe muchos favores y mucho dinero,
y la manera en la que les está pagando todo lo que les debe precisamente es con absoluta impunidad y libertad de acción. Por eso les ha permitido todo lo que ahora les ha concedido sin ninguna restricción. Esto va a traer consecuencias, evidentemente, espero que con el gobierno de Estados Unidos y quizá con los militares mexicanos que están también totalmente sometidos, pero bueno, esto yo creo que va a llegar a un punto donde va a reventar la cuerda, ¿no? Sí. Pregunta dice, ¿qué sabe Miguel acerca de cuál es la razón por la cual el gobierno de Obrador y demás gobernadores el decidir con la imposición del bozal, ya sabes a qué me referimos, porque lo hemos codificado, y si esto es hasta cuánto seguirá? Bueno, la verdad no sé decirte hasta dónde López Obrador a nivel nacional. Aquí en Jalisco te puedo decir que ya el gobierno de Alfaro, que es un gobierno terrible, ¿no? Ya levantó la obligatoriedad de usar el cubrebocas y en todos los espacios abiertos, incluso, pues creo que ya no en ningún lugar estás obligado a usarlo. La gente lo sigue utilizando pues por costumbre o por miedo, por lo que tú quieras, pero ya no es obligatorio. Aquí en Jalisco, no sé en otras partes del país si aún sea obligatorio o no. Fíjate, qué buen comentario, por cierto, de Erwin. Dice, o sea, la pregunta es si se parecía a este gobierno al de Hugo Chávez. Se parece mucho a Hugo Chávez, solo que Chávez era inteligente. Se parece más a Nicolás Maduro. Y eso se sabía que Chávez tenía incluso independientemente de las acciones buenas o no, ese es otro tema, pero que tenía literal memoria fotográfica y te podía citar algo que él había leído de algún contrincante, un autor o algo, y te decía, en esta página, en este párrafo, mencionaste que, o sea, tiene una memoria muy impresionante. Eso sí, una vez más, no significa que sus acciones hayan sido buenas, pero sí tenía esa habilidad. Qué comentario tan interesante. ¿Por qué la élite de los delincuentes pertenece a las logias masónicas hermanas de la logia que pertenece a López Obrador? Pregunta. Bueno, pues porque están ligadas al sistema político mexicano y yo me imagino que es una forma de brindarse protección a través de estas redes secretas, ¿no? Entonces yo me imagino que los políticos, para tener cierto grado de confiabilidad, ¿no? De que sean de que le resulten confiables, los narcotraficantes los obligan prácticamente a entrar en logias con la intención de que se sometan a ciertas reglas que ellos mismos también están obligados a cumplir bajo pena de muerte. Entonces yo me imagino que es por esto, por hacerlo como más, para ellos, ¿no? Más confiable esta relación con el mal. Ay, bueno, pues vamos a cerrar, nos quedan unos minutos más, Miguel, ¿qué tenemos? Mira, fíjate que es interesante una de las banderas de López Obrador que ha manejado durante todo su gobierno, que ha sido el revivir y el fortalecer a Pemex para sacarlo de la crisis en la que se encuentra. Una de las banderas que había anunciado el año pasado era que iba a bajar la exportación de crudo para refinar y entonces iba con eso también a bajar la importación de gasolina. Pues ahora resulta que sucedió lo contrario en este mes de mayo, donde creció la importación, creció la exportación de crudo y bajó y subió también, bajó la exportación, subió la exportación y subió también la importación de gasolina y de diésel, es decir, contrario a lo que él había planeado, decir, nosotros queremos bajar la exportación para refinar más, y al bajar la exportación vamos a bajar también la dependencia de la gasolina y el diésel extranjero, porque lo vamos a refinar aquí. Pues las dos cosas subieron, subió la exportación y subió también la importación de diésel y gasolina, ¿no? Pero además han reportado la Asociación de empresarios que se dedican a la distribución de gasolina a nivel nacional que el gobierno les está racionando nuevamente el combustible y que muchas bombas, que ahorita van 100 estaciones de servicio, o sea, 100 gasolineras a nivel nacional, que han tenido que cerrar porque no tienen combustible, es decir, no tienen nada que vender, tienen que cerrar. Muchas de estas son precisamente del estado de Nuevo León y algunas de la ciudad de Monterrey. O sea, esta es una situación que también nos debe de prender algunas alarmas porque es una situación que va a generar una crisis. Ya la tuvimos al inicio del sexenio, donde supuestamente López Obrador iba a combatir el huachicoleo y con el pretexto, acuérdate que por ahí se coló la información de que había decidido de golpe dejar de comprar el combustible, la gasolina y el diésel de Estados Unidos y empezar a comprárselo a Venezuela, pero Venezuela no estaba en condiciones de surtir ni de hacerlo llegar. Entonces,
No. Este cuello de botella generó una crisis de desabasto de la gasolina que duró alrededor de 2 meses al principio del sexenio, y ahorita pues quizá nos vamos a enfrentar a esta nueva situación otra vez, ¿no? Entonces, esta es una situación muy crítica, pero fíjate, relacionado con esta situación y con lo que tiene que ver con la reforma energética, esta semana, en 3 días, López Obrador recibió a 7 CEOs de empresas de Estados Unidos, precisamente que vinieron a presionar. Uno de ellos incluso es el hijo de Cheney, que es John Cheney, que vino precisamente a presionar al gobierno de López Obrador para que desistiera su intento de, porque fíjate, estamos al borde de caer en una serie de juicios contra tribunales internacionales por incumplimiento de contratos, porque hay muchas plantas y mucha inversión que está detenida precisamente porque López Obrador se le dio la gana cerrar o parar proyectos de inversión que ya estaban pactados y que ya estaban pues aprobados incluso, y que él echó para atrás. Y de los que estuvieron presentes en estas reuniones con estos CEOs de estas 7 empresas, pues fue precisamente, bueno, Marcelo Ebrard como el secretario de Relaciones Exteriores, así como Adán Augusto, el secretario de Gobernación, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, y Rocío Nale, que es la secretaria de Energía, y Manuel Bartlett, que es el director de la CFE, es decir, puro delincuente junto con López Obrador, negociando o tratando de negociar. Yo no sé qué, digo, yo sé que estos CEOs de estas empresas pues tampoco son blancas palomitas y muchas veces han cometido actos ilegales terribles, pero yo creo que han de estar sorprendidos de estar reunidos con tantos años potenciales de prisión que tienen ahí enfrente con todos estos, ¿no? Ay, vinieron a toparse en pared esos hijos, dijeron, si creías que era tramposo, no, ver esa amateur a comparación de acá, estos, incluido Ken Salazar. Así es. Oye, 2 temas que quiero también tocar, si me permites, casi ya para, bueno, son 3, bueno, son algunos temas, pero los toco de 1 minuto cada uno para que sea rápido y para que si tienes algún mensaje más que leer, fíjate que, porque sí es importante, ¿no? En México, ya sabes que el tema de la crisis de seguridad aérea, pues ha generado muchos encabezados a nivel incluso mundial. Sí. Bueno, pues ahora resulta que el gobierno de López Obrador, siendo fiel a su tradición, ha reservado por 5 años toda la información referente a las idas al aire que se han registrado en los últimos días. Las idas al aire son estos aterrizajes fallidos, es decir, estos intentos de aterrizaje que no se pueden llevar a cabo y que el avión tiene que volver a tomar altura para volver a intentarlo. Bueno, pues las cifras que tenemos aquí de verdad son prácticamente espeluznantes, ¿no? Porque, mira, déjame, en una semana, en un par de semanas se registraron 12 idas al aire en 2 horas, durante 2 horas, es decir, prácticamente cada 10 minutos estaban teniendo un intento fallido de aterrizaje, lo cual es, pues es muy alto, es un índice altísimo, porque se estaban registrando 1 o 2 en ese mismo periodo de tiempo normalmente, ¿no? Pero ahora se han registrado 12 y el gobierno de López Obrador, que hizo lo mismo cuando se le quiso investigar todo el terrible manejo que hizo para construir el segundo piso, que fue su obra magna durante su gobierno como jefe de gobierno en la Ciudad de México, reservó durante 100 años la información para que nadie supiera todo el desastre que hizo. En serio, 100 años. Ni las farmacéuticas. Así es. Bueno, pues ahora resulta que también Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México reservó durante muchos años la información referente a la investigación sobre la caída de la línea 12, y ahora López Obrador lo vuelve a hacer al tratar de reservar, bueno, al poner en reserva durante 5 años estas idas al aire. Bueno, otra noticia que creo que vale la pena mencionar es que un juez, porque es de las noticias que hemos comentado la semana pasada, frenó la contratación de médicos cubanos de parte de López Obrador, lo cual esto es algo muy importante porque eso sucedió apenas esta semana, donde dijo que pues la verdad no había argumentos, su contratación es irregular al favorecer las condiciones de esclavitud moderna, eso fue lo que dijo el juez, e incluso trata de personas. No hay no se puede comprobar la calidad de médicos que se hayan homologado sus estudios conforme a la normatividad de la materia.
y no se puede demostrar que realmente sean médicos graduados. O sea, es un golpe terrible contra López Obrador porque un juez le echa abajo esto y además no fue el único golpe que recibió esta semana, vino otro más duro todavía, que fue que un juez federal ordena la suspensión definitiva de la obra del tramo número 5 del Tren Maya, que fue el más polémico, del que hemos estado hablando durante tantos programas, en el que han ido destrozando la selva y los vestigios arqueológicos, donde han destrozado cenotes, donde han rellenado con cemento estas cuevas subacuáticas. Bueno, pues este desastre, y que ha producido también un tráfico de maderas preciosas hacia Guatemala y Centroamérica, pues un juez ordena que se suspenda de manera definitiva. Y pues el postre, ya por último, pues al final de cuentas, digo, López Obrador esta semana visitó la tierra del Chapo Guzmán, estuvo en Badiraguato otra vez, fue a inaugurar una carretera que solamente beneficia al cártel de Sinaloa porque es el bastión de la sierra donde él inauguró esta carretera que va a servir, la única finalidad es facilitar el trasiego de la droga, porque eran caminos de terracería y ahora ya tienen una carretera bien hecha en la cual no puede circular nadie porque hay retenes obviamente de seguridad del cártel de Sinaloa y que López Obrador les inauguró para facilitarles el negocio. Pero además en visita a Durango, estando en esto que se llama el Triángulo Dorado, que tú sabes que así lo bautizó la DEAS, me parece, o la CIA, que es este lugar donde se encuentra precisamente la sierra de Sinaloa, que es este Triángulo Dorado en referencia a la droga. Dijo López Obrador, no me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado. Mejor busquemos la forma de llamarle el triángulo de la gente buena y de la gente trabajadora. Imagínate esta barbaridad diciendo que los narcotraficantes que han vivido ahí en ese lugar y que han utilizado esta como su centro de operaciones, se les tiene que considerar gente buena y trabajadora. Ese es el grado de locura en el que estamos con López Obrador. Y con esta nota, pues yo termino mi intervención y bueno, pues lo que tú quieras comentar, pero fíjate en qué situación espantosa nos encontramos. Abrimos el programa con una noticia terrible del aborto y la relación con el canibalismo, el narcotráfico, y cerramos con esta locura de López Obrador también defendiendo nuevamente a los narcotraficantes. Válgame, ¿hasta dónde hemos llegado? Una vez más voy a poner la imagen para quedarnos con un buen sabor de boca de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ahora más que nunca estar con ella anclados porque ella nos lleva a Cristo y eso es donde está la verdadera victoria. Pues Miguel, gracias a todas las personas. De voladita, dame chance, voy a recordar a las personas. Puse el link para toda la gente que me ha preguntado, oye, ¿dónde la compro la pasta? Ahí vemos uno de los establecimientos, hay varios a través de todo el país. También la están pidiendo aquí en los Estados Unidos, ya saben. Por sobre todo la salud y todo, muy buena recepción que he tenido, échenlo en la mano. No me canso de decir, si tú tienes, por ejemplo, algún negocio, así como Miguel tiene, o trabajas con alguien, como Patti, se asocia a la doctora Patti Guerrero, échanos un Telegram, un mensaje, para ver cómo te apoyamos, cómo podemos hacer esto, porque así nosotros nos aislamos de las influencias de corporaciones que están, ideologías que las estamos tratando ahorita a ver, que están empujando en junio. Entonces, si lo tenemos que hacer de manera subsidiaria, vamos a hacerlo. Miguel no me paga por esto, yo lo hago de corazón porque queremos apoyarnos entre nosotros mismos. O sea, entonces igual, si tú tienes algo, echa un grito que obviamente beneficia a la comunidad hispana. Aquí estamos para echar la mano y hacer comercio, Miguel. O sea, de eso se trata. No nomás para andar hablando, que está muy bonito hablar de historia y otras cosas, pero al final de cuentas hay que poner nuestras acciones, nuestro hispanismo, nuestro catolicismo, hay que ponerlo en acción. Y esa es una acción concreta. Entonces queremos usar este medio que es Reconquista Network para ayudar a las más personas. Entonces, entre más se pueda, échame un grito, a ver cómo podemos. Como dije ayer, no prometo nada, pero al menos sí vamos a hacer el intento de poder echarte la mano a ti. Y obviamente ustedes, la audiencia, pues ayúdenos compartiendo este video. Miguel, si es que nos vemos el próximo viernes. Dios mediante, así será. Que Dios nos conceda la dicha de poder tener este encuentro y que nos dé su bendición a lo largo de esta semana y pues encomendar todo nuestro trabajo a Dios y que, bueno, pues que todo lo que hagamos sea para su mayor gloria.
para su mayor gloria. Por cierto, viene Pentecostés, feliz Pentecostés, este domingo, a una festividad muy bonita, por cierto, y obviamente espero que la vivan muy bien en familia y llenos del Espíritu Santo. Viene el inicio de la iglesia, de nuestra fe católica, precisamente el cumpleaños de la iglesia, la promesa de Cristo, y sobre eso hay que estarnos anclando. A nombre de Miguel Salinas, no se los olviden también, por cierto, suscribirse al boletín de información e inteligencia estratégica. A nombre de Miguel Salinas se despide un servidor, Luis Medina, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, oren bastante y recuerden, lo más importante de todo esto es que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.